días a todos. Hoy tenemos el seminario del mes de enero, es el último del cuatrimestre de otoño del curso 2024-2025. Es el primero del año 2025 y es un seminario que lleva por título ¿Es el reconocimiento facial basado en inteligencia artificial una herramienta idónea para preservar la seguridad, la afectación de derechos fundamentales? La ponente del día de hoy es la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, María Josefa Ridaura Martínez. Y antes de presentar a la ponente, sí que, como siempre, me gustaría decir que este seminario se realiza con la financiación del proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDE 2020, convocatoria 2021, con la Secretaría de la Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y del proyecto de la Agencia de Nuevos Derechos Fundamentales en España, en el marco del Constitucional global, y del proyecto PIT 2021-126, 8750-P y 00R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, 10.13.039-5011-0011-003 y FEDER, una manera de hacer Europa, la génesis de nuevos derechos fundamentales en Constitucional global. Esta sesión del seminario del día de hoy, igual que todas, se está grabando y bueno, normalmente siempre la publicamos en internet, ya sea en la página de libre acceso, ya sea en otra destinada a un público más especializado. Normalmente nosotros siempre lo subimos al canal de YouTube que tenemos del proyecto, que se llama también Use Lectures, ¿vale? Ahí están subidos, se subirá este vídeo y también está subido el resto de vídeos de todos los seminarios que hemos hecho previamente, tanto en este curso como los cursos previos. Decir que la participación en el seminario se intentará con consentimiento de dicha grabación de difusión. Cualquier persona asistente que no desee aparecer en la grabación puede sentarse al final de la sala en aquella silla de allí, porque la cámara está justo arriba, y si se sienta allí y no participa más, pues no va a aparecer de ningún modo. Así que he dicho todo eso. Muy bien, pues muchas gracias. Echar todas esas advertencias preliminares que siempre se hacen en este tipo de seminarios, porque son estrictos por las reglas que nos obligan y que en el de hoy pues tiene todavía más razón de ser por la temática a la que se dedican. Entonces me toca a mí, y lo hago con muchísimo gusto, presentar a nuestra ponente, a la catedrática de nuestra disciplina de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, la profesora Josefa Ridaura, que ha ejercido su carrera académica y profesional fundamentalmente en esa universidad, la Universidad de Valencia, donde fue antes profesora titular y ya desde hace unos años catedrática, como he dicho, de Derecho Constitucional. Y que es una académica, si me permiten decirlo así, que de la propia ponente, que es una de las figuras más consolidadas del derecho constitucional español en la actualidad, que además ha conseguido esa consolidación tocando pues, prácticamente todos los palos del Estado. Que en una apretadísima síntesis de su académico, por tocar no solamente en las publicaciones más importantes, se ha dedicado a derechos fundamentales. Eso es, yo creo que es la parte de nuestra disciplina que más nos gusta, es la que más pasión se dedica. Ahora lo vamos a comprobar inmediatamente con la palabra. Publicó hace ya unos años una monografía sobre seguridad privada y derechos fundamentales, porque estaban los algunos de las cuestiones de las que probablemente se han tratado esta mañana, pero ha trabajado también muy intensamente temas relacionados con la organización constitucional. Tiene otra interesantísima monografía también sobre el parlamentarismo en España. De hecho, en nuestro próximo congreso de la Asociación de Constitucionalistas nos era una mesa dedicada a esta cuestión, y también en relación con la estructura territorial del Estado, pues quizás sus estudios sobre la Comunidad Autónoma de Valencia, su participación en los informes del Estado autonómico de todos los años se publican sobre la evolución de los Estados autonómicos. De manera que para no cansarles mucho a ustedes y no va a abrumar mucho a nuestra invitada, pues no me extiendo más en este aspecto, ¿no? Ella publica con facilidad en la revista más consolidada de nuestra disciplina,
participas en foros nacionales e internacionales. De hecho, con la ponencia de esta mañana tuvimos ocasión de presenciar un debate muy interesante que probablemente se reproduzca en el seminario de hoy sobre estas mismas cuestiones en el reciente Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que tuvo lugar en Ciudad de México el año pasado. De manera que en el aspecto profesional me parece que está sobradamente justificada su presencia esta mañana y yo se lo agradezco en nombre del área de Derecho Constitucional y del proyecto de el compañero Rafael Naranjo, mi compañera también, por la presencia de la misma. Y ahora me van a permitir un par de minutos a otro aspecto también importante de este tipo de presentaciones, que es la feria, digamos, más. Yo tuve el privilegio de compartir con César y Laura la junta directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España. Recuerdo perfectamente cuando ella me llamó hace 4 años para que me integrara en la candidatura que ella llevara como presidenta. Y después de aquellos 3 años compartiendo la dirección de la ACE, pues ella tuvo también un papel muy importante ya su mandato en convencerme para que presentara yo mi candidatura a la presidencia de la asociación, ¿no? De manera que también en ese aspecto, digamos que linda lo académico, pero también lo personal, porque en la asociación pues, tenemos una relación muy unida con todos los compañeros que además estamos muy orgullosos de ellos, ¿no? Y dejó su despedida con una comida a toda la junta directiva en la Alcalá de Valencia, que todavía me debe, pues yo fue el año de sabático de Estrasburgo, que yo lo puse. Y yo creo que es la tercera vez que viene, no, cuarta que está juntando el Congreso, pero el Congreso nuestro del 18, es el 40 aniversario, pero recientemente ha venido también en un par de ocasiones, en fin, muy satisfactoria para algunos de los implicados que están aquí presentes, ¿no? Una tesis doctoral, para un tribunal de cátedra, pero le faltaba todavía participar en esto. Y me van a permitir también que termine la presentación diciendo que, a pesar de toda esta trayectoria tan consolidada, pues no ha tenido ningún reparo en enfrentarse a los retos más contemporáneos de nuestra disciplina y de otras tantas, en relación con la inteligencia artificial. Bueno, que está muchísimo trabajo. Comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial. De hecho, reconocemos nuestras limitaciones, incluso no vamos a enfrentar con el algoritmo porque en su momento difícilmente pasamos de la tabla del 7, ¿verdad? Pero ella, sin embargo, no tiene ningún recelo en la tasa de datos. Era un tema tan de actualidad y tan complejo, creo, ¿no? Como el que nos trae esta mañana, el título ya se ha dicho, es el reconocimiento facial basado en inteligencia artificial, una herramienta idónea para preservar la seguridad, la afectación de derechos. Bueno, como es habitual, la ponente tomará la palabra al principio para decir lo que considere conveniente, lo que es habitual en este tipo de seminarios, y luego pues, seguramente tendremos un debate muy interesante. Gracias por seguir, Sefa. Bienvenida de nuevo y tienes la palabra. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. Estoy encantada aquí. Es verdad que no es la primera vez, pero siempre mi paso por esta facultad, tanto por los demás compañeros como por vosotros, siempre ha sido muy grato y, por tanto, espero tener ocasión de volver más adelante, porque siempre cuando te tratan tan bien, pues quieres volver a los, ¿no? Bien, pues sin más demora yo voy a iniciar mi intervención y bueno, yo generalmente suelo poner el cronómetro, pero después no lo miro, así que me emociono con la intervención y no suelo mirarlo, así que por favor, pues espero que facilitarlo, ¿de acuerdo? Y en efecto, como reza el título de la intervención, es verdad que el reconocimiento facial basado en inteligencia artificial se ha venido utilizando en distintos ámbitos, pero yo me voy a referir
especialmente a su utilización como una herramienta por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad. Es verdad que después, al final, intentaré que me dé algún tiempo para hacer alguna reflexión o alguna anotación acerca de su utilización, no por fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí, por ejemplo, en ámbitos públicos, como puedan ser los estadios, los aeropuertos y los aforos donde se realizan algunos eventos públicos, etcétera, donde no solamente o no intervienen fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí que se puede plantear como una herramienta, ¿no? Y sobre todo porque, como centrando esta utilización de la herramienta con fines securitarios, pues como se ha venido afirmando y todos conocemos, es cierto que sin seguridad no es posible el ejercicio de derechos fundamentales. Esto es un reconocimiento ya desde Locke, Humboldt, incluso el propio Javier Pérez Royo ha expresado con mucha claridad que la seguridad es la estructura de la libertad. Pero claro, siendo ello así, es cierto que en el marco de un Estado de Derecho, en un Estado democrático, debemos plantearnos cuáles son las herramientas idóneas para garantizar que esa seguridad. Porque está claro que la necesaria garantía de la seguridad no puede conducirnos a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denomina zonas de no derechos, sabiendo que es necesaria la intervención de fuerzas de seguridad para garantizarla y por tanto que podamos ejercitar nuestros derechos fundamentales. Esto no puede conducir a zonas demasiado amplias donde no haya derechos. Es necesario conectar el ejercicio de la libertad con el ejercicio de la seguridad, que yo siempre entiendo que no tienen carácter antitético, sino que se complementan, como dice Javier Pérez Royo, son unas presupuestos de la otra, ¿no? Y por tanto, en este ámbito, encuadrándola de este modo, conviene en primer lugar precisar que en el ámbito del reconocimiento facial con fines de preservar la seguridad, debemos hacer una precisión terminológica que creo que es importante porque generalmente se suele utilizar toda técnica como si fuera reconocimiento facial. Cada una plantea unas vertientes distintas. Por un lado, me estoy refiriendo al sistema de verificación. El sistema de verificación en el que se contrastan imágenes entre dos plantillas, es decir, de uno a uno. Aquí hay nosotros, por ejemplo, cuando vamos al aeropuerto, pues utilizamos nuestra imagen para que se abra la puerta de seguridad y esa imagen se contrasta con nuestro pasaporte que hemos escaneado, pero esto no plantea prácticamente problemas porque es una imagen de uno a uno. Y aquí generalmente lo que se produce es un consentimiento, de modo que esto es lo que determina la licitud de ese tratamiento de la imagen, ¿no? O de esa utilización de la imagen. Pero las aristas principales se plantean en relación con el sistema de identificación. La identificación biométrica que permite captar una imagen y compararla incluso en tiempo real con otras imágenes que ya están almacenadas previamente en una base de datos. Y esto es lo que se denomina de uno a muchos. Y esta es precisamente la que plantea problemas porque, como luego veremos a lo largo de toda la exposición, esta es la que se utiliza generalmente con fines de preservar la seguridad y es la que se utiliza en espacios públicos precisamente
para preservar la seguridad. Es verdad que esta es una técnica de la captación de las imágenes para preservar la seguridad en espacio público que se viene utilizando desde los años 90, pero está claro que la inteligencia artificial ha potenciado su uso y ha revolucionado, por así decirlo, su uso, ¿no? Y lo primero que debemos determinar, una vez hecha esta precisión, esta diferencia entre verificación e identificación, es la naturaleza del reconocimiento facial. Y porque esto nos va a determinar cuál es el régimen jurídico que debemos aplicar. Los datos biométricos son datos y, por tanto, cuando nos han servido para utilizar de modo único a una persona, entonces estamos hablando de datos y datos especialmente protegidos. Por tanto, la normativa que hay que aplicar es la de protección de datos. Es verdad que el reconocimiento facial se ha venido utilizando en el marco internacional, antes de adentrarme en el propio estatal, es una realidad su implantación en los últimos años. Y, por ejemplo, podemos ver, si pasa dentro de la iniciativa, hay la siguiente, por favor. Este es DigiDog, que es un robot con cámaras de reconocimiento facial que funciona en las calles de Nueva York. Este robot viene funcionando ya estos últimos años, lleva esa base de reconocimiento, la cámara de reconocimiento facial que envía nuestra imagen, la imagen que capta y la envía a esa base de datos. Es verdad que cuando se implantó DigiDog, pues se suspendió y después se ha vuelto a implantar esta técnica y si vamos a Nueva York podemos ver a este robot por las calles de España, ¿no? Pero, por ejemplo, la siguiente, estas son unas gafas que usa la policía china que llevan cámara de reconocimiento facial. Y se puede apreciar perfectamente la cámara que patrullando por la vía pública toma la imagen, la envía lógicamente a una base de datos y al instante la policía puede tener información al utilizar nuestra imagen, puede tener información de quiénes somos, cómo somos, cuál es nuestro género, cuáles son nuestras preferencias, incluso cuál es nuestro historial de conexión a Internet. Por tanto, la mera captación de la imagen te ofrece toda esta información. Es verdad que en China no hay ordenación jurídica que preserve el derecho a la utilización de estas imágenes y generalmente se suele emplear aquí, sobre todo para controlar a los musulmanes hindúes, ¿no? Que tienen esa persecución tan importante aquí. Pero, por ejemplo, en Irán se utiliza el reconocimiento facial para detectar a las mujeres que no llevan velo, o, por ejemplo, en Reino Unido, en las bocas del metro, cuando fue la coronación de Carlos III, todas las bocas del metro tenían un sistema de reconocimiento facial. En Estados Unidos también, además de Nueva York, hay otros estados en los que hay una fuerte implantación, pero en muchos también hay, sobre todo en California, una fuerte contestación. En Colombia, por ejemplo, se utiliza para controlar las manifestaciones y los helicópteros llevan cámaras de reconocimiento facial de modo que puede controlarse, puede captarse la imagen hasta 15 kilómetros de distancia, ¿no? Y bueno, pues
es una realidad en la que estamos viviendo. He puesto solamente algunos ejemplos para que se vea cuál es la implantación real. Podríamos seguir poniendo muchos más, pero lo que quiero manifestar con esta implantación tan fuerte ya del reconocimiento facial es que generalmente se ha venido utilizando antes de que hubiera un soporte público necesario y de calidad que permitiera su uso. Y esto ha generado también que, ante esta fuerte implantación, surgiera también una respuesta social importante, porque la sofisticación de las cámaras la podemos ver y su contribución a la hipervigilancia, que este es el mayor problema que plantea el reconocimiento facial, ha venido acompañado también a la vez de una serie de herramientas para burlar esa hipervigilancia. Y por tanto ha estado surgiendo lo que se denomina la moda contradictoria, que es una moda, si pasamos, por ejemplo, esta imagen. Esta es una de las manifestaciones de la moda contradictoria, donde para burlar al algoritmo se utilizan máscaras que lo confunden, ¿no? Y por tanto hacen imposible el reconocimiento facial. Es decir, una fuerte reacción social que ha venido, pues, ha precedido a la correcta ordenación política del uso del reconocimiento facial, como suele ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? Generalmente la respuesta social va por delante de la necesaria respuesta pública. El reconocimiento facial, cuando lo utilizamos sobre todo con fines de seguridad, es verdad que tiene ventajas, claro que tiene ventajas. Puede, por ejemplo, coadyuvar al esclarecimiento de la investigación criminal. Aquí me referiría a qué programa utiliza la policía española. También se ha demostrado su utilidad en el reconocimiento de acosadores, en la búsqueda de personas desaparecidas, en la lucha antiterrorista o en la identificación de víctimas de catástrofes. Por ejemplo, en Ucrania ha sido de gran utilidad para detectar saboteadores, para reconocer cadáveres y para proceder a la reunificación familiar. Tanto claro que tiene ventajas, y así las ha puesto de manifiesto también el libro blanco de inteligencia artificial de la Unión Europea. Cuando, por ejemplo, Interpol comienza a usarla a partir del año 2016, ha logrado identificar desde entonces a más de 1.500 terroristas, delincuentes, prófugos o desaparecidos. Ventajas tienen, pero indudablemente tienen unos riesgos importantes. Sobre todo porque junto a estas fortalezas, las debilidades son sustanciales y la ausencia de una ordenación jurídica con garantías suficientes para preservar los derechos fundamentales que son nucleares en el Estado democrático, pues es algo que no gozamos todavía de una ordenación jurídica suficiente, habida cuenta de la afectación, como ahora referiré, de derechos fundamentales, como digo, que son nucleares en un Estado. Afectación de derechos que van más allá de la privacidad y la protección de datos. También puede perturbar la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia o la prohibición de discriminación, por poner algunos ejemplos. Afectación de derechos que se agrava si tenemos en cuenta que el uso de cámaras de reconocimiento facial con fines de seguridad no entraría consentimiento. Nosotros hemos dicho al inicio que cuando hacemos
hacemos nuestra fotografía y ponemos nuestro pasaporte, eso daña consentimiento, pero por la calle, cuando tenemos cámaras de reconocimiento facial, no hay ningún consentimiento. Nada consciente el que transita por la vía pública, además no sabemos ni siquiera que hay cámaras de reconocimiento facial, que por lo tanto no estamos en modo alguno nuestro consentimiento para que esa imagen sea tomada y para que sea tratada con fines de identificación, ¿no? Y esto puede conducir a un seguimiento masivo, no solamente de criminales. Este es el problema, que el uso del reconocimiento facial puede abocar, como aboca en muchas ocasiones, a escenarios de vigilancia masiva. Y debemos tener en cuenta que la vigilancia masiva tiene un encaje muy espinoso en el marco de las sociedades democráticas, planteándonos si la constante cuestión de si es proporcional vigilar a todos para controlar solamente a unos cuantos. ¿Por qué? Porque el seguimiento que se hace en la vía pública no discrimina. Ese seguimiento se hace masivamente y ello pues, obliga a plantearnos si una sociedad hipervigilada es una sociedad más segura y más libre, sobre todo en el marco de la vigilancia. Claro, que no todas las no son iguales. Y esa digitalización, en efecto, sí que ha conducido a escenarios de vigilancia masiva. Y nosotros necesariamente debemos traer a colación cuáles son las exigencias que fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después volcadas también en diversas normas, han venido estableciéndose para determinar cuándo es lícita, cuándo es posible la vigilancia en la vía pública con fines de seguridad. Ya ahí nos encontramos con los primeros criterios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Marper contra Reino Unido establece exigiendo que esa vigilancia debe cumplir los requisitos de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, indudablemente. Y después también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es posible la vigilancia con fines de seguridad, pero siempre y cuando esa injerencia, que en definitiva lo es, una injerencia, esté prevista en la ley, y esto lo determina en el caso Weber contra Sarabia y Weber-Sarabia contra Alemania, ha de responder a un objetivo legítimo, caso Liberty contra Reino Unido y también la famosísima sentencia Digital Right, y además tiene que ser, por supuesto, necesaria en el marco de una sociedad democrática. Y una jalea contra Rumanía. También el reconocimiento facial afecta a otro derecho, que es la libertad personal y a la presunción de inocencia. Incluso puede afectar a veces al homicidio, a la vulnerabilidad del homicidio. Ahora contaré algún caso. Porque uno de los problemas que plantea el reconocimiento facial es que provoca detenciones por error. Y esto se produce sobre todo cuando la policía no contrasta a través de otros medios la identidad de esa persona. El movimiento Black Mirror en Estados Unidos surgió precisamente
cuando se detuvo a una persona de color y no se habían hecho las averiguaciones necesarias para comprobar que era precisamente a ella a la que se perseguía, ¿no? Y por tanto eso exige una labor de contraste y de aseguramiento por parte de las fuerzas y cuerpos cuando se toman las imágenes, y tengamos en cuenta que un sistema de identificación biométrica nunca es binario. Nunca la respuesta es al 100% sí o sí. Por tanto, muchas veces tenemos que contrastar para evitar que se produzcan identificaciones por error. Y es verdad que también se ha reconocido por las empresas de software que los sistemas de reconocimiento facial son menos seguros que los de otros medios, de otros datos biométricos, como por ejemplo el iris o por ejemplo la huella dactilar. Estos son mucho más seguros que el reconocimiento facial. Y ante estas falencias, pues hay que contrastar para verificar que es la persona a la que queremos detener y que no nos dé una falsa positividad o negativa. Sobre todo porque los importantes errores que se producen se dan sobre todo en dos sectores importantes que son las mujeres y las personas de color. Y por tanto se dice que el algoritmo ahí discrimina bastante porque son la identificación de imágenes ahí provoca un margen de error más importante por varias razones. Primero, porque muchas veces las imágenes que se utilizan no tienen fiabilidad suficiente. Hay veces que las fuerzas y cuerpos, no digo que esto pase solamente en España, pero es verdad que las fuerzas de seguridad pueden utilizar imágenes que no tienen calidad suficiente y por tanto están contrastando una imagen para detener a una persona con otra imagen que no tiene calidad suficiente porque, por ejemplo, se ha obtenido a través de Internet. Y esto lo hace bastante una empresa que utiliza imágenes tomadas de Internet y esto ofrece poca fiabilidad. Pero en este ámbito creo que es importante también diferenciar lo que es el control de aforos. Si ustedes han visto algunas imágenes de control de aforos que se utiliza, por ejemplo, la policía en Cataluña la utiliza, cuando se toma la imagen, las personas se convierten en puntos, es decir, no se identifica. No hay una imagen de la persona a la cual podamos identificar. Simplemente es un punto que nos permite lo que es el aforo en esa manifestación, en ese evento, etc. Pero no es un reconocimiento facial porque no toman nuestra imagen, ¿no? Y como decía, no siendo binarias las respuestas y muchas veces no teniendo calidad suficiente en las imágenes, también es verdad que el algoritmo pues, no está lo suficientemente acabado como para no inducir el error. Y por tanto ha conducido a detenciones, como decía, de mujeres, de personas negras en su mayor medida. También es cierto que en la Universidad de Stanford y de Harvard están, en el MIT y en Stanford, están haciendo un tratamiento de un algoritmo que está consiguiéndose en gran medida que se corrijan los sesgos discriminatorios y por tanto ya se ha reducido un 60% en los últimos años ese margen, ¿no? Pero el reconocimiento facial
también, lógicamente, puede afectar a la presunción de inocencia si hemos identificado erróneamente a esa persona. Si le hemos detenido erróneamente, le hemos afectado su libertad personal. Incluso hay casos en los que la policía, no aquí en España, ha utilizado la obtención de esa imagen para acudir al domicilio de una persona a detenerla y ha esgrimido que esa imagen podía suplantar la orden judicial de entrada en el domicilio. Podría equivaler la imagen a la orden judicial. O sea que es una auténtica barbaridad, pero se ha utilizado, ¿no? Entonces, si provoca detenciones por error, si provoca pérdida de libertad personal, que tanto puede conducir incluso a una detención ilegal, también puede conducir a una afectación clara de la presunción de inocencia. Y también puede afectar, en muchas ocasiones, a lo que se llama el chilling effect, el efecto, ¿no? El efecto disuasorio para el ejercicio de determinados derechos. Porque, claro, quien se siente constantemente vigilado, esto conduce a un efecto de retraimiento. Creo que no he utilizado correctamente retraimiento, no sé si es la palabra correcta o me la he inventado, a un efecto desalentador del ejercicio de derechos fundamentales. Y en este caso, pues quiero traer a colación una interesantísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde reconoce precisamente este efecto de desaliento para derechos de libertad de manifestación, de reunión, de expresión, que es la sentencia Gluckin contra Rusia del 4 de julio, es bastante reciente, el 4 de julio de 2023. Y además es una sentencia también importante porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo la dicta, incluso habiéndose producido ya la salida de Rusia del Consejo de Europa. Pero lo que se dilucida en este caso es la detención de un manifestante que se había tomado su fotografía en una manifestación y la policía le persigue y le detiene en la boca, ¿no? Y entonces, donde realmente el único delito que había cometido era manifestarse, ¿no? Y entonces la construcción que hace ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me parece muy interesante para destacar el efecto de desaliento que provoca el reconocimiento facial. ¿En España se está utilizando el reconocimiento facial? Sí. En España se utiliza a través en dos vertientes. Una que es la de la investigación criminal, pero esta investigación criminal pues no plantea tantos problemas porque es la utilización de las imágenes de forma posterioral. Ya el delito ya está cometido, ya estamos en averiguación criminal y por tanto no conduce a escenarios de vigilancia masiva. Está claro. Aún así, no está exenta de problemas porque el sistema que utiliza la policía española es el sistema AVIS, que lo utilizan otras policías, y bueno, no está exento de plantear problemas en orden a la obtención y a la conservación de imágenes. Pero los principales problemas se plantean sobre todo cuando se utiliza el reconocimiento facial con fines de vigilancia en la vida. ¿Al amparo de qué norma se viene utilizando en España el reconocimiento facial?
Pues al amparo de una norma que es muy deficitaria, porque ahora expondré las razones, es la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Esta es una norma que se hizo deprisa y corriendo porque había que transponer la Directiva 680/2016 y, como siempre sucede muchas veces, las directivas hay que transponerlas, pero se transponen mal y mal, ¿no? Y en esta ocasión ya se estaba terminando el plazo para transponer la directiva y muy rápidamente se hizo esta ley que plantea listas muy importantes. Tiene déficits muy importantes porque además es una ley que primero no establece claramente en qué supuestos y con qué condiciones se puede realizar el reconocimiento facial con fines de seguridad. Y además es una ley que se olvidó de derogar la normativa de videovigilancia del año 1997. Y por tanto, muchas veces están a caballo entre una normativa y la otra, y por tanto eso conduce a un escenario absolutamente absurdo. Tampoco establecen las debidas garantías para la preservación de las imágenes. Por tanto, lo que estoy diciendo es que en España no tenemos una norma, como diría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una norma que incide sobre derechos fundamentales y tiene que tener la calidad suficiente. ¿Cuántas veces lo han dicho en orden a la intervención de las comunicaciones? La norma que legitima no tiene la calidad suficiente. Pues esta norma no tiene la calidad suficiente para proceder al reconocimiento facial en la vida. Y en este escenario en el que esta normativa es deficitaria, llega el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Un reglamento que se ha aprobado el 21 de mayo de 2024 y que se ha convertido en el primer texto a nivel mundial que regula la inteligencia artificial. Y que pospone su entrada en vigor con carácter completo hasta el 26-27, pero pese a esta vacatio legis, sí que contempla que a los 6 meses de su entrada en vigor se puedan aplicar ya las reglas para la utilización del reconocimiento facial por parte de los Estados. Pero la ordenación que hace el Reglamento de Inteligencia Artificial sobre el reconocimiento facial es compleja. No hay una claridad del reglamento que, digamos, ha salvado el reglamento, ¿no? Ya aquí, con este texto, ya podemos saber cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones en los casos en los que puede utilizarse el reconocimiento facial. Por varias razones. Porque el Reglamento de Inteligencia Artificial lo que hace es excluir, y lo hace bien, porque antes no se aplicaba en el ámbito de la Unión Europea, antes se le aplicaba el mismo régimen a la verificación que a la identificación de estos errores. La Agencia de Protección de Datos Española, que es muy buena, estaba ya acostumbrada a decir que no es lo mismo la verificación que la identificación. Bueno, pues el reglamento sí ya distingue y no se le aplica a los sistemas de verificación. Pero, entonces, ¿cuál es la ordenación que hace el reglamento en orden a la identificación? Es la que plantea.
En primer lugar, se nos descabalgan un poco los conocimientos que teníamos de las formas del derecho. Porque siempre hemos sabido que una directiva requiere transposición, pero un reglamento es de aplicación. Bueno, pues en este caso, el reglamento de inteligencia artificial en materia de reconocimiento facial no es de aplicación. Hoy en día es impensable comprender el alcance de una norma comunitaria sin leer bien los considerandos. Y el considerando, creo que es el número 16, dice, de acuerdo, esta es la ordenación mínima que se hace para el uso del reconocimiento facial. Pero los estados que quieran usar reconocimiento facial deben contemplarla, deben hacer una ley en su propio estado y deben contemplar estas exigencias mínimas. En consecuencia, no es directamente aplicable. En consecuencia, las autoridades españolas, por ejemplo, no pueden decir, vale, ya tengo la cobertura del reglamento de inteligencia artificial para el uso del reconocimiento. Y en consecuencia, las autoridades españolas, el legislador sabe que tiene que modificar seriamente la ley del 21 para adecuarla a las exigencias que voy a establecer ahora, que voy a referir ahora, establecer el reglamento para la utilización del recurso. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, pues porque era también algo comprensible. El Parlamento Europeo siempre se opuso de plano al uso del reconocimiento facial. Sin embargo, los estados, muchos estados, no todos, querían que se reconociera, al menos con las mismas condiciones, el uso del reconocimiento facial. Después este fue uno de los temas que retrasaron la aprobación del reglamento porque hubo que llegar a unos acuerdos y finalmente se llegó a llegar. El acuerdo se llega y, en definitiva, por sintetizar un poco cuál es la ordenación que hace para el uso del reconocimiento, pues ya está en la del siguiente nivel. No aplicable a la verificación, no aplicable con fines militares, defensa nacional, por tanto, eso queda excluido, y seguridad nacional. Militares, defensa nacional y seguridad nacional quedan excluidos de la aplicación del reglamento, pero que sí que se aplica a fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y cómo permite el reglamento que fuerzas y cuerpos de seguridad utilicen con fines de vigilancia el reconocimiento facial? Con estas condiciones que los estados deberán volcar en su normativa que necesariamente, si quieren utilizarlo, deben aplicar a sus propios ordenamientos. Pues cuando se esté realizando, por ejemplo, en términos generales, no es que permita con carácter amplio el reconocimiento facial, en modo alguno, con fines policiales en espacios públicos solamente se va a permitir en determinadas ocasiones que enumera de modo exhaustivo. Tiene que haber un interés público esencial, cuya importancia compense los riesgos. Bien, son conceptos amplios, pero bueno, esto en realidad lo que determina que no se puede utilizar con carácter. Interés público esencial, cuya importancia compense los riesgos
y cumpla los requisitos establecidos en el artículo 1H del reglamento. Esto es, cuando se esté realizando la búsqueda selectiva de posibles víctimas de determinados delitos. Secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual de seres humanos y en relación con personas desaparecidas. También lo permite con fines para prevenir amenazas específicas. Amenazas inminentes, importantes, inminentes para la vida y para la seguridad de las personas, pero siempre y cuando se sea capaz de determinar que estamos ante una amenaza real y actual. No cabe cualquier justificación de una hipotética amenaza, sino que tiene que ser una amenaza real y actual. Y en tercer lugar, cabe para la detección, localización o enjuiciamientos de personas que hayan cometido, sean sospechosos de haber cometido una serie de delitos que vienen especificados en el anexo segundo del reglamento, pero que podríamos decir que se concretan en una serie de delitos en cuyos estados la pena que corresponda a esos delitos sea como mínimo de 4 años. Aun en todos estos supuestos que ha mencionado el reglamento, debe realizarse también una evaluación de impacto. Es verdad que el reglamento a veces habla de autorización judicial o de autorización de la Agencia de Protección de Datos Estatal. Dice, tiene que ser una autorización previa. Pero hay veces que la autorización previa no es posible y entonces también subsidiaria. Bueno, cuando no sea posible esa autorización previa, se puede recurrir al reconocimiento facial, pero inmediatamente se ha de poner en conocimiento de las autoridades estatales. Y si con posterioridad a la obtención de esas imágenes la autoridad estatal no lo consiente, entonces tiene que destruir usted las imágenes y todos los resultados que ha obtenido a través de ese. Y también pone el propio reglamento limitaciones temporales y geográficas. Lo que nos puede permitir es decir, bueno, con carácter general y para siempre durante un año, vamos a permitir el reconocimiento facial. Último, debe notificarse a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y, por supuesto, a la autoridad de protección de datos de cada estado. Estas son las exigencias que, para poder utilizar el reconocimiento facial con fines de seguridad, los estados han de volcar en sus ordenamientos. Y ello implica que la ley del 21 está muy lejos de cumplirla. Y, por tanto, como decía anteriormente, el legislador español tendrá que enviarse a fondo para reformar esta ley. Estas son las exigencias que establece el reglamento el reglamento de inteligencia artificial para cuando la policía utilice el reconocimiento facial. Pero hay otro marco, porque el reglamento no quiere
acaparar todos los ámbitos en los que pueda aplicarse el reconocimiento facial, y hay otro marco que reconduce a la legislación de protección de datos. Y este es, por ejemplo, el caso de los aeropuertos. La última, la de Facebooking. Vamos a ver, esto es un sistema, como he dicho anteriormente, de verificación. Pero en la verificación, cuando vayamos al aeropuerto, tendríamos como 2 grados. Un primer grado, y es cuando nosotros pasamos todos los controles, pero cuando vamos a pasar por el control de seguridad y nos pide en vuelos transnacionales, ¿no? Y nos pide que pongamos el pasaporte, que pongamos nuestra cara para obtener la imagen. Lo único que trata en ese momento es de verificar que la persona que está ahí pasando y sea la persona que aparece en el pasaporte. Por tanto, lo que está haciendo ella es una verificación de correspondencia de la personalidad y de que no sea una persona a la que intente colarse, ¿no? Pero eso no plantea, como digo, problemas. Este es otro sistema de verificación que ya es más general y yo con ese tendría más precaución. Porque ese está implantado en algunos aeropuertos, como el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Barcelona, en Canarias, Tenerife, Mallorca, en los que estos son kioscos de Facebook, ¿no? Donde nosotros llegamos y ponemos nuestra documentación y nuestra cara, se nos hace la foto y ya podemos circular perfectamente sin más control por todo el aeropuerto. Ya no se nos va a volver a pedir la identificación porque ya lo hemos hecho nosotros al principio. Ya no vamos a tener que volver a sacar un pasaporte ni nada. Solamente llegando al kiosco del Facebook ya vamos a poder circular y se van a simplificar mucho los trámites. Es verificación, sí, pero es un grado más de verificación que la anterior, porque ahí la imagen ya tiene un mayor... El almacenamiento ya no es tan seguro. Y eso ha provocado que en un informe de ahora de octubre del 2024, la Agencia de Protección de Datos Europea haya puesto de relieve las dificultades que esto podría plantear y haya alertado a los aeropuertos para que utilicen métodos no tan agresivos como este para la simplificación documental. En todo caso, si estamos hablando de aeropuertos, no estamos utilizando el reglamento de inteligencia artificial. Estamos utilizando la legislación de protección de datos. Y la legislación de protección de datos nos lleva, de acuerdo con el reglamento de protección de datos, etcétera, nos lleva a 3 exigencias. Interés público esencial, que esté previsto en la ley debidamente y que haya una supervisión de las autoridades competentes en cada estado. Esencial de protección de datos, ¿no? Esta será la normativa que nosotros apliquemos, por ejemplo, como digo, a aeropuertos y, por ejemplo, a estadios, a supermercados, es el caso de Mercadona, ejemplo, que se le impuso una multa muy importante porque utilizaba reconocimiento facial sin seguir las indicaciones de la supervisión, o, por ejemplo, en otros ámbitos, fuera de la utilización por parte de cuerpos de seguridad, pero
que podrían permitir el reconocimiento con estas exigencias. Y esto nos lleva, por último, porque no sé, vale, esto nos lleva a plantear, pues, es posible que nosotros nos planteemos, por ejemplo, aquí en España, como se ha sucedido en otras ocasiones, que en los estadios de fútbol pueda utilizarse el reconocimiento facial. Bien, hay algunos estadios o algunos eventos, como por ejemplo en Tokio, cuando se hicieron los mundiales de Tokio, se utilizó, pero se utilizó la verificación, no se utilizó el reconocimiento facial. Se utilizó la verificación solamente para los deportistas y además era voluntario. Es decir, usted va a entrar en el estadio, usted es uno de los intervinientes y entonces, si usted quiere, nos utilizamos el sistema de verificación, pero no se eliminó el control manual. Se utilizó de las dos formas. Pero, por ejemplo, en algunos estadios, como el Ajax, se ha utilizado el sistema de reconocimiento facial. En el Udinese, en Italia, se utilizó, y la Media Protección de Datos no la utilizó. Y, por ejemplo, en algunos, en Nueva York, en el Madison de Square Garden se utilizó el sistema de reconocimiento facial. Y lo que yo plantearía sería la siguiente cuestión, a la que le doy algunas vueltas y creo que ya tengo avanzada una propuesta, ¿no? Es la siguiente. Bien, en estadios de fútbol, por ejemplo, donde sabemos que se producen altercados absolutamente nefastos por racismo y xenofobia, es posible que utilicemos el reconocimiento facial para impedir la entrada en el estadio de aquellas personas que han sido sancionadas por incurrir en comportamientos que entrarían dentro de la ley contra el racismo y la xenofobia en el deporte y por tanto el código penal. ¿Podríamos utilizar el reconocimiento facial ahí? Porque si utilizamos el reconocimiento facial para entrar en el estadio, como nosotros es un sistema de verificación que nosotros aceptamos y autorizamos. Vale, pues el reconocimiento facial que ya entro no plantea problemas. El que plantea es la existencia de cámaras en el estadio para captar a aquellas personas que han sido sancionadas y que tienen prohibida la entrada en el estadio. Podríamos utilizarla, le podremos aplicar las exigencias del reglamento de protección de datos, tiene un interés público esencial. Tenemos espacios libres de racismo y de xenofobia. Si usted acude a ver un partido de fútbol, de básquet, sea usted civilizado, respetuoso, porque va a asistir a un evento deportivo que es un acto y aquí no debemos hacer ningún insulto racista ni xenófobo. Pero claro, el problema es cómo hacemos, porque la existencia de esas cámaras puede captar a todos los que estemos en ese estado, ¿no? Y es ahí donde podemos aplicar la solución que aplicó la Agencia de Protección de Datos, la mesa, que me parece razonable y es de... Bueno, se puede tomar la cámara, pero solamente para captar a esa persona que tiene la entrada prohibida en el estadio
Y cuando la imagen capte a otra persona que no se corresponde con esa imagen, inmediatamente hay que desecharla. No se queda almacenada en modo alguno. Es una fulminación de la imagen, por decirlo de algún modo, si tu imagen no se corresponde con alguien que sí que tiene prohibida la entrada en ese estado, ¿no? Esta me parecería una solución razonable y, lógicamente, siempre supervisada por la Agencia de Protección de Datos, siempre prevista por la ley. Hay un interés público esencial, tendría que preverse bien por la ley, con las debidas garantías que establecieran cuáles son los requisitos, las condiciones para procederse a esta grabación, y por supuesto tendrían que haber unos requisitos que alcanzaran a la eliminación o conservación de las imágenes, por supuesto, y siempre bajo la supervisión de la Agencia de Protección de Datos. En este caso, yo creo que sería factible incluso aconsejar el reconocimiento facial en solo en estos casos y con las debidas garantías. Si no es así, lo que parece. No creo que tenga ninguna posibilidad. Pero para ello, insisto, el ordenamiento español cuenta con algunas leyes que necesitan reforma. Yo creo que he dado una antecedente general. Ahora, si queréis, entramos un tipo de debate o alguna aclaración, porque ha sido pues, una introducción rápida para poder abarcar o poner sobre la mesa las principales cuestiones que se plantean. Creo que pues eres tú la única manera de evitar que esto tenga que ver todo. No, modelo yo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Efa. La verdad que la intervención yo creo que ha sido apasionante, sobre todo para los que no estamos muy metidos en este mundo y nos abre un montón de temas y de cuestiones, ¿no? Pero creo que tampoco esperaré que el modelo lo ser para más adelante y al mismo tiempo de palabra que se ha adelantado. No. A ver, yo como que son primero enhorabuena, felicitaciones por un tema parecido fabulosa y es que es un tema muy complicado. Yo tampoco soy de los que estoy dedicado a esta cuestión. Es muy difícil posicionarse porque estamos en el núcleo de la tensión entre libertad y seguridad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra libertad para conseguir más seguridad? Hombre, yo no veo tanto un problema de adecuación como un problema de proporcionalidad en sentido estricto. Quiero decir, útil para conseguir seguridad, sí, incluso aunque tenga errores, ¿no? Que tenga errores no significa que no sea útil, seguramente en la mayoría de los casos. Habrá que ir corrigiendo esos errores. Pero yo, en fin, gracias a Dios, creo que no llegamos al punto del perro ese que hemos visto o de las gafas de la policía china. A mí eso me pone los pelos de punta. Eso es como... A mí se me ha venido a la cabeza, es que no sé la sentencia, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que viene a decir algo así como que la interceptación de comunicaciones sine die no es una herramienta adecuada para conseguir los fines que no, si es adecuado. El problema no es de adecuación, es que te pasas 3 pueblos. Claro, es una cosa de decir, bueno, mire usted, que ¿es más segura la ciudad? Sí, sin duda, pero tenemos que someternos a eso.
hay herramientas menos invasivas para conseguir ese fin. Bueno, yo cuando has dicho el uso de las cámaras para los estadios, no bastaría ahí un sistema de verificación, es decir, tienes una persona que ha cometido una infracción, seguramente tendrá su imagen. Tú contrastas la imagen de, no sé, claro, no es exactamente verificación porque el objeto de control es todo el mundo que entra. Es decir, conforme vas entrando, vas contrastando con la imagen que tienes ahí. Pero es que eso obligaría a que todos pasáramos por el sistema de verificación en programas. No es obligatorio. Claro. Y que es menos invasivo. Un sistema de verificación obligatorio o un sistema de reconocimiento facial ahí pasado en cámara, no lo sé. Claro, es que a mí todo esto me plantea muchas dudas y la propia imagen te protege frente a la mera captación de la imagen. Ya frente al procesamiento, frente a la difusión, es la propia captación. Aunque lo convierta en miles de algoritmos, yo creo que siempre se me escapa lo de algoritmos, no deja de partir de tu imagen. O sea, a mí me suscita muchísimas dudas. Lamento no contribuir a aclarar nada, pero es un tema muy complejo. ¿Verdad? Es verdad, es más complicadísimo y sobre todo también porque la ordenación tampoco sabemos cómo no es suficientemente clara para aplicarlo. Porque dices, bueno, la propia imagen. Pero claro, todos sabemos también los problemas que ha planteado la ley del 97 de utilización de videocámaras por fuerzas y cuerpos de seguridad en la vida pública. También es verdad que no es lo mismo, la videovigilancia que el reconocimiento. Eso está claro, son realidades que hay un problema de la gente, pero no es lo mismo. Pero esa sensación de vigilancia es que es muy difícil de... Por eso, si se utilizara con las debidas garantías, siguiendo a rajatabla, por puertas y todo, siguiendo a rajatabla, las exigencias establecidas en el reglamento de inteligencia artificial nos daría cierta avance, porque no puede ser permanente, no puede ser más que para dar determinados supuestos, en unos requisitos muy específicos, ¿no? Y por tanto, no vale decir, bueno, cámaras por todas las calles, por todos los días y a todas horas, ¿no? Porque así garantizamos la seguridad. Pero si tú persigues a una persona, utilizas la inteligencia artificial para eso, para identificar a esa persona has tenido que captar a todo el mundo. Claro, ese es el problema. Ese es el problema que provoca, que es al final un problema de hipervigilancia. Por mucho que nos ajustemos a las exigencias de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del reglamento, al final es un problema de hipervigilancia. Por tanto, yo decía anteriormente, ¿hasta qué punto una sociedad hipervigilada es más libre? Y más segura. Bueno, más segura posiblemente sí, pero más libre no. Más libre no, porque yo no quiero vivir en una ciudad o en un estado que cualquier movimiento, aunque sea en la vía pública, ¿vale? Porque en la vía pública no puedo recabar la intimidad, pero es cuestión solamente de intimidad. Es cuestión de otros derechos también. Pero yo no quiero vivir en un estado constantemente vigilado, porque no es
ojo ese de Orwell que todo lo ve, es que son microcámaras que lo controlan todo. Hay algunas microcámaras que tienen su ventaja, que son las siguientes, las que utiliza la policía en algunos estados, que sirven también para controlar la actuación policial. Ahí hay, en esas camaritas que son diminutas, esas tienen también. Pero bueno, si hay una actuación excesiva de la policía e ilícita, le sirve también como control para ellos. Pero bueno, quitado de estos casos, muchas condiciones tienen que darse para que estemos todos los días controlados por cámaras de reconocimiento facial. Tengo dos palabras perdidas, porque quiero ordenar un poquito el debate. 3, 4. Pero ya me pongo el quinto. Luego, a partir de ese partido. Sí, claro. Vale. Bueno, soy Juan. Enhorabuena por la referencia, según tú, la verdad, queda muy bonito. Yo básicamente serían dos cosas principalmente. Bueno, la primera de ellas sería sobre la propuesta que haces. Yo comparto también la gravedad del problema con lo que ocurre en el estado de fútbol. Yo creo que desde hace ya toda la vida en este país hay como una absoluta impunidad en lo que ocurre, especialmente en el fútbol, lo que ocurre en los estadios, tanto en la grada como dentro de los terrenos de fútbol, ¿no? Y los niveles de violencia, y también en el baloncesto, porque cuando uno baloncesto aquí muestra también, pero sobre todo en el fútbol, el nivel de violencia que se alcanza, ya no solo en los estadios de los clubes, sino también en los estadios de los clubes de barrio, el nivel de violencia es radical, es brutal, ¿no? E incluso lo de los clubes de barrio más que los estadios de los grandes estadios de fútbol. Entonces, yo desde luego comparto el problema. Y también en la pasividad que parece que tenemos como sociedad, eso de impunidad absoluta. Lo que pasa es que lo único que la propuesta suscita un poco de dudas en el sentido de que está claro que es una vigilancia y que, como hemos dicho hasta ahora, esto del reconocimiento facial para vigilar en aras de proteger la seguridad, aquí el elemento de seguridad no lo veo tan presente, porque quiero decir que haya discursos de gritos xenófobos, racistas, incluso racistas, pero me acuerdo yo de lo que se cantaba en el estado de Betis hace 10 o 12 años, un jugador que fue denunciado por su pareja, etcétera, que cantaron absoluta barbaridad. Aunque todos esos sean repulsivos, todos esos cambios sean repulsivos, etcétera, esos delitos de odio no le veo que atente tanto contra lo que es la seguridad, el mundo de la seguridad como intentando proteger la vida y la integridad física de personas, ¿no? Ahí es donde la identificación, a menos yo no la veo por ahora, de que se haga de verdad intentando proteger o intentando garantizar la seguridad. Ahí es el elemento de seguridad que veo en el programa nuevo. Y después, respecto a la verificación, la diferencia que tiene con la identificación, o a lo mejor que yo ese número he perdido, yo creo que por lo menos la verificación de los controles del aeropuerto, ahí claramente hay pues, ¿no? O sea, ahí claro, eso es lo que lo diferencia, porque, quiero decir, si no, claro, porque si no, no coges el vuelo, pues, ¿no? Te quedas ahí parado y te vuelves en el que te has bajado, la salida por la llave, que no sé si te hace la salida o está. Pero eso, el elemento del consentimiento, de la verificación, la diferencia es que la verificación siempre está, ¿no? Y en la identificación, o al menos lo que parece, Mira, pues has planteado dos cuestiones importantes, pero la primera, has dado en el clavo en que en los estadios no solamente son cuestiones de seguridad, y además, ¿quién actúa en los estadios? Los estadios no es seguridad pública, ¿no? Los estadios es seguridad privada. Por lo cual ahí, este es un elemento determinante a tener en cuenta. Por tanto, y ahí no es reglamento de inteligencia artificial, es protección de datos y las exigencias con que se. Vale, puede haber fuerza pública en un estado, pero
¿no? Y coincido que no es tanto seguridad, sino otros intereses. Pero es que interés esencial es un interés esencial que usted, que es un energúmeno que no respeta, no entiende los estadios, no es securitario. No estoy seguridad pública, pero sí que tutelado por las fuerzas públicas. Pero yo sé que yo lo veo. Y segundo. Perdón, o sea, que yo fui a mucho de chico con 18 años, un tema de total de me han gritado mucho. Que me gritaron mucho, entonces me acaba de decir el tema. Fue alguien. Fue alguien. Ya. Y bueno, y sobre todo, no sé, pero si habéis tenido hijos menores que habéis llevado a jugar a fútbol, el comportamiento de los padres es espeluznante muchas veces en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en el caso que planteaste la verificación, que hay consentimiento. Vamos a ver. Cuando tú te vas al kiosco en Barajas, que tú verás, kiosco de reconocimiento facial. Ahí sí que hay un consentimiento. Tú dices, vale, yo paso por el boarding pass y ya después cuando vaya a entrar por otra vía, cuando vayan a hacer el embarque y a pasar por el control de seguridad, yo ya no hago la cola con todos. Yo ahí ya me voy por la casilla que pone reconocimiento facial. Y ya no saco nada. Ahí tú lo haces voluntariamente. Para ir al kiosco por supuesto, hay consentimiento. Distinto es el caso de la verificación. Cuando tú has entregado tu pasaporte o mi billete, te han reconocido y has pasado, pero por el control en los transnacionales, ¿no? Internacionales, pero no te pasan los nacionales, los internacionales, para que se abra la puertecita, tú tienes que poner tu pasaporte y tu cara. Y si no coincide, si no lo haces, tú no pasas. No pasas. Por tanto, el consentimiento allí es relativo. Mientras que en la ventanilla, mientras que ahí es completamente voluntario y es de simplificación de trámites, ahí o coincide o no se abre la puerta. Pero ahí, aunque el consentimiento sea sí o sí, o lo pones o no se abre la puerta, es que hay otro interés en juego que es determinar la identidad, la correspondencia de identidades entre el pasaporte y quien va a cruzar esa puerta. Porque si no corresponde, no se abre. El interés es distinto al de la taquilla de boarding pass. De pintor. Enhorabuena, Sepa, que muy interesante y suelta algunas dudas que voy a poner sobre la mesa, están muy concretas. Que yo creo que todos recuerden que hay que poner en esta herramienta y que deben pasar la necesidad. Pero yo quiero poner la atención en los límites de los datos a los que accede el sistema. A pesar de que, ponemos el ejemplo del campo de fútbol, a pesar de que se utilice el sistema de reconocimiento facial y puedan, de forma discriminada y masiva, reconocer a cada uno de los participantes, a cada uno de los asistentes, a mí lo que me preocupa es qué datos recaba o a qué datos puede acceder. ¿De qué datos dispone el Estado para la identificación?
Porque si son datos básicos de identificación y además el sistema, como en la propuesta danesa, desecha la imagen automáticamente, pues eso representa un login. Ahora, lo preocupante es que esos datos, por ejemplo, sean el historial de Internet, la búsqueda que pueda hacer esa persona, ¿no? Y claro, la situación es que haga la autoridad de esos datos, se convierte en una policía moral. Y luego la finalidad de ese reconocimiento es el país. Es decir, si aquí lo que se persigue en el de focus es luchar contra el racismo, el sistema tiene que operar en aquellos casos en que haya penales sobre racismo, pero no hacer un historial completo de todo tipo de antecedentes y que eso pueda provocar una intervención de la sociedad. Ahí creo que es que no debe poner límites. Yo creo que el estadio de... Perdona, voy a usar de mi posición de moderador porque plantear algo parecido si no he interpretado mal o como es lo mismo. Es decir, lo que tú dices, y yo no te he entendido mal, que por lo que queréis también, es que la cuestión no es tanto la técnica de reconocimiento facial, sino en ese almacén de datos con el que contrastamos la cara del sujeto, que es lo que hay. Si la máquina, si va a pitar cuando venga una persona que tiene prohibida la entrada en el estadio, o si va a pitar cuando venga una persona que tiene una multa de tráfico. Yo no, como comunista, yo soy un terrorista, he sido condenado, pero tengo me condena y es decir, ¿cuáles son los datos con los que contrastamos el reconocimiento facial? Yo entiendo, para salvar esta propuesta, que he de decir que he sido atrevida. En momentos pero, porque la Agencia de Protección de Datos se le ha hecho esta consulta, la Federación de Fútbol, que tenga conocimiento todavía no ha contestado, porque el tema es escucho. Y en este sentido, pues yo he sido atrevida a la hacerlo. ¿Qué datos? Exclusivamente, yo creo que tienen una finalidad. Ese almacén de datos solamente puede tener el dato de aquellas personas, la información de aquellas personas que tienen la entrada prohibida en ese estado. Punto. No más. Porque además es lo único que se puede hacer para ahí. Es decir, estamos controlando a terroristas. Esto es otro ámbito. Estamos en un festival de música, como el de Beyoncé, que se utilizó. Eso es otro ámbito y ahí ya actúan fuerzas y cuerpos de seguridad. En el estadio no. En el estadio es seguridad privada y solamente no hay autorización para utilizar otros datos en ese almacén que no sea la de la persona que tiene vetada, que ha sido expulsado de ese estadio. Yo creo que ninguno más, en modo alguno. Si se dijera, bueno, pues es que hay una alerta de que va en Centro Nacional de Inteligencia a detectar una alerta de que en ese partido hay posibilidad de un atentado, ahí ya no entra eso en juego. Ahí lo que entra es el reglamento de inteligencia artificial que te dice ahí tienen que actuar fuerzas y cuerpos de seguridad y hay una amenaza real. Justifíquese, contrólese, determínese que la amenaza es real y actual. Y entonces se puede utilizarlo con otros fines, pero no por la gente del estadio, sino por fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una reflexión. La sensación de hipervigilancia yo la puedo tener si no tengo si no sé cuáles son los datos que tiene de mí la autoridad. No sé cómo la gente los datos. ¿Qué datos tiene el Estado? De inferencias, de ministro de Internet,
si sigue la normativa de protección de datos, tienes que saberlo. Tenemos derecho a saberlo. Bueno, yo no fui árbitro de chico, pero yo detrás de Ángel Carpena se sienta uno cuando no viene de un partido. Así que si lo controlan rápidamente, no me importaría. Vale, además. Sí, bueno, yo quería varias cosas. Al hilo de lo que estáis comentando de los estadios de fútbol, yo eso era lo que quería preguntar, pero lo acabas de resolver ahora mismo. Claro, mientras sea utilizar el sistema para impedir la entrada a alguien cuya sanción contempla específicamente la prohibición de entrada a estadios deportivos, no hay ningún problema. Pero si se hace de manera más general para prevenir la repetición de futuros comportamientos xenófobos o racistas de esa persona de la que ya tenemos imágenes que se ha comportado de esa manera en eventos previos, pero no hay ninguna condena judicial, yo creo que eso implica muchísimo riesgo, porque primero estás de alguna manera penalizando a la persona por sus comportamientos pasados y estás preveyendo que se va a comportar de la misma manera, lo cual probablemente sucederá, pero tú no tienes una condena judicial que te dé, desde mi punto de vista. Creo que en ese caso está muy claro, pero en los otros casos, bueno, pues no sé, creo que habría que hilar muy fino para ver dónde está el límite entre efectivamente prevenir y erradicar esos comportamientos de los estadios o realizar una especie de control social o control moral sobre la ciudadanía. Eso por un lado, pero yo mi duda principal, al hilo de lo que estabais comentando, para que se realice esa verificación, o sea, tiene que haber una base de datos con imágenes. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene que tener esas imágenes y a través de una multa de tráfico no tiene imagen, tiene ese dato, que yo he cometido esa sanción. ¿Cómo se nutre esa base de datos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos el pasaporte o hacemos el DNI, nosotros tenemos que llevar una fotografía. Esa foto está junto con nuestros datos personales en la base de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero entiendo que no se sirve solo de esa imagen para compararla, sino que se tiene que nutrir, por eso es una imagen estática que a lo mejor no tiene todos los parámetros como para realizar una verificación más correcta, sino que se nutre también de otras imágenes y si lo hace de otras imágenes, ¿eso es ilegal? Más allá, por ejemplo, de esa imagen que ha tomado del DNI, en la que yo he dado implícitamente mi consentimiento que esa imagen la tenga el Estado. Es que eso no es verificación. Vale. Creo que eso no es verificación. La verificación es pongo mi imagen ahí y la comprueba con eso. Por tanto, no hay almacenaje de ninguna clase. El único riesgo de que esa imagen de verificación se quede almacenada es en la taquilla, en el kiosco del aeropuerto, que tú, como te has hecho la imagen, te has sacado la imagen, se puede quedar almacenada, hay un riesgo. Pero si es verificación, no. Solo que ahí hay un problema. Yo por eso no lo hago. Si vais al aeropuerto, de sacar las veces que haga falta el pasaporte y el billete, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque AENA se niega a dar información porque dice que eso por intereses comerciales no puede dar en las imágenes que toman. Pues yo, si usted no me dice qué hace con las imágenes,
dadas en esta receta, no hay más que coincidencia de una imagen con la otra. Punto. No hay más. No hay almacenaje de más datos ni más información en la identificación. ¿Qué imágenes tienes de policianías? ¿De dónde las has sacado? ¿Son fiables esas imágenes? Es el problema que plantea Avis. He dicho, Avis no tiene un problema, no plantea tanto problema como el que se utiliza en Avis, que se utiliza en la vía pública, el tiempo actual, pero no, la normativa española no asegura suficiente qué se hace con esas imágenes, cómo se conservan, por mucho que te digan que sí. Hay un señor experto en escenarios que ellos están convencidos de que sí, que lo hacen bien, pero la normativa española no ofrece la garantía suficiente para decir ¿qué hago con esa imagen? ¿De dónde la saco? ¿Cómo la utilizo? Entonces, yo no sé qué imágenes tiene usted mías, ¿de dónde la ha sacado? ¿Se la ha pasado? ¿De dónde? ¿Tiene garantía suficiente? Y ahí es donde yo creo que hay que incidir en que hay que apuntalar bien la normativa para que esas imágenes que se utilizan por la policía, que sepamos cuáles son. Es solamente, como decía la del pasado. ¿O hay más? ¿Hay más de dónde? ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo? Eso, la legislación de protección de datos aplicada a las bases policiales debería resolverlo mucho mejor. Yo creo que no lo resuelve todo. Buenas tardes, gracias. La verdad es que a medida que voy apuntando un montón de cosas, y eso quiere decir que es un temazo y que toda la información ahora es muy interesante. Por centrarme solo en algunas de las cosas que han salido, son yo, porque el debate particular que se ha generado en torno a los datos de fútbol, yo ahí diría que de ninguna manera está en la pionera, de ninguna manera. Ahí me posiciono totalmente en contra, porque yo creo que la protección de la delincuencia hay que adaptarla de una perspectiva global. Los mecanismos que tenemos van mucho más allá de las herramientas de control de este tipo. La atención primaria, la secundaria y la terciaria funcionan en diferentes esferas, con diferentes estrategias, y tenemos que ser capaces de ver la prevención de aquellas conductas que sancionamos a algo mucho más holístico. Basta pensar que ahora en los estadios de fútbol, aunque hay un cierto nivel de evidencia verbal, estamos hablando de evidencia verbal que poco se nos vaya a la cabeza, esta conversación que estamos teniendo sobre esto es pensarlo en 30 años. Es decir, que la sensibilidad va cambiando, que va cambiando la sociedad, que vamos consiguiendo que en la sociedad se sancione formal e informalmente algunas conductas que han sido totalmente toleradas. Es decir, que hay mucho recorrido por hacer en otras herramientas de prevención y no utilizar este tipo de herramientas que se asemejan, creo yo, a matar moscas a cantazo. Porque tenemos que realmente no grite a una persona negro de mierda o negro reconocimiento facial en la entrada de todas las entradas del estadio, me parece una cuestión considerable, porque hay otras muchas cosas que se pueden hacer, que se están haciendo y que se deben seguir insistiendo en ello. Ahí me gustaría poner otro elemento sobre la mesa que afecta a todas las conversaciones que a todos hemos conversado, ¿no? Cuando nos planteamos la puesta en marcha de herramientas de este tipo, tenemos que tener en cuenta una cuestión importante, que es el riesgo de ciberataques a las bases de datos que empiezan a acumular esta información. Es algo absolutamente real, que existen ciberataques continuos a todos los niveles, la administración pública y la empresa privada. Y también tenemos que tener en cuenta que mientras más abiertos seamos a la recopilación de información, más información estamos poniendo en manos de la propia delincuencia. El tráfico que hay de datos en el mercado negro es brutal. Y con esto podemos estar contribuyendo a que el mercado negro se trafique con un nivel de información
increíble. Ya existe en gran medida toda esta información en el mercado negro, que ya hay móviles que utilizan el reconocimiento facial para activarse. Y todo eso que estamos dando a las empresas privadas, todo eso corre gran riesgo de incorporarse al mercado negro. Luego, además, tenemos todo una cámara en el móvil a la que miramos durante muchas horas y a la que se puede acceder de manera muy sencilla. Todo eso ya puede estar en el mercado negro mucho más rápido. Si desde, digamos, en este contexto, la administración pública, encima, ponemos herramientas a disposición de las fuerzas de seguridad o de las empresas privadas o de otros organismos para que sistemáticamente recopilen esta información, tenemos que tener en cuenta que esa información es vulnerable. Esto es un debate que se ha planteado mucho en el contexto de la Smart City. Uno está pensando que recopilar información va a ayudar a tener una ciudad más verde. Pero toda esa información que se recopila se almacena en algún sitio. Y esos sitios no son vulnerables. Entonces, esto es un parámetro que tenemos que utilizar, creo yo, también para limitar la ligereza con la que ponemos en marcha herramientas que, como también se ha dicho, pues, cuestiones de eficacia, proporcionalidad, necesidad, etc. También hay un riesgo cierto que toda esa información acabe en otras manos. Sí. Una cuestión, a mí yo también conectando con lo que ha dicho María del Mar, que me contestaron, es, bueno, está claro que la utilización es penalista, ¿verdad? Sí. La terminología utilizada en el enfoque. Pero bien, la utilización con fines de prevención del delito no es. Lo que yo he definido en el campo de fútbol no es con prevención del delito. No lo es. No es para prevenir el delito. Porque además, los agentes que actúan en un campo de un estadio de fútbol no pueden prevenir, no tienen legitimidad para la prevención del delito, ¿no? Por tanto, y eso se conecta con lo primero que has dicho, María del Mar, que es lo siguiente. Esa sanción que se le ha puesto a un aficionado que ha estado en el campo gritando, vamos a ver, ¿quién ha puesto esa sanción? ¿Es inhibido la sanción? ¿Es condicionación? Porque claro, si es una sanción a perpetuidad, esa sanción no cumple con los parámetros. Por lo tanto, usted no me puede prohibir que yo entre en el campo de fútbol hoy, cuando hace 20 años, pues era una insensata y gritaba negro. ¿Vale? Que las acciones, incluso en ámbitos privados, responden a una serie de exigencias de proporcionalidad y, por tanto, usted no me puede, usted no me puede sancionar a mí a perpetuidad. Eso está claro. Pero, y por supuesto, para la prevención del delito tampoco. Sí, estoy convencido, para la prevención del delito, no. Pero bueno, analicemos la normativa de la lucha contra el racismo y la xenofobia en el marco del fútbol. ¿La queremos o no la queremos? ¿Es para una norma ornamental o no? Es decir, si se ha establecido por parte del club de fútbol esa club de fútbol que está sujeto también en sus actuaciones a la autoridad deportiva. Por tanto, si a mí usted me sanciona de modo desproporcionado, yo puedo acudir también a recurrir de esa sanción que usted ha puesto. Es decir, por el fútbol, el estadio no tiene la posibilidad de actuar arbitrariamente, desproporcionadamente y sin ninguna justicia. Entonces yo también puedo. Suponiendo que esa sanción es una sanción que cumple con los parámetros que usted me puede poner,
Yo creo que en un campo de fútbol sí que tiene derecho a decir: yo en mi estadio no quiero gente que grite. Tengo derecho a decir. La cosa es cómo se articula eso. Y lo que uno hace es, porque hay unas sanciones administrativas y luego entra el derecho penal. Todo eso puede estar en funcionamiento. Al margen de que sea necesaria la reconocimiento. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y lo que yo digo es que por la gravedad de la conducta tenemos que darnos el estadio anterior. No creo que esté justificado. Bueno, lo podemos comparar con muchas otras cosas, por ejemplo, con el uso de las armas por parte de los policías, ¿no? Los policías tienen una defensa personal, la porra, y luego tienen un arma de fuego. No le permitimos a los policías que utilicen armas de fuego ante cualquier circunstancia. Tiene que haber una serie de parámetros que tienen que cumplirse y que tiene que haber una progresión en la intervención que lleve a parecer que vaya en consonancia con aquello que se intenta prevenir. En este caso, pues me da la impresión de que estamos permitiendo al policía que saque la pistola, porque claro, el racismo no lo toleramos, ¿no? El racismo no lo toleramos, pero tenemos otras herramientas antes de utilizar la pistola. Lo que, y que no quiere decir que toleremos el racismo porque no dejemos al policía utilizar la pistola, sino que buscamos otras maneras menos lesivas de... ¿Y qué manera para no permitir, para expulsarte del estadio a esa persona que ha sido sancionada? Para expulsarla en directo, digamos, cuando emite los gritos. Eso es lo que queremos hacer. Perseguir, una persona que vigilar a la gente para ver si ha sido sancionada previamente, hay que ver a qué ha sido sancionada. A no entrar en el estadio. Entonces, tiene que ver con el acceso a la estadio. Si está condenada, o por ejemplo, tiene una orden de alejamiento, lo que puede, porque ha sido condenado por delito de odio, y una de las cosas que le ponen es una orden de alejamiento de los estadios. Entonces, eso tiene que ver con el control de acceso. Y ahí, por ejemplo, el control de acceso, las entradas que se venden, se pueden vender nominalmente. Pero cuando a uno le ponen una orden de alejamiento de una mujer porque está acusada de género, a uno no le ponen necesariamente un chip dentro de la piel para controlar dónde va y que no incumpla la orden. Es decir, ponen la sanción o si te pillan, estarán incumpliendo la sanción. Eso no quiere decir que desequilibremos al sistema para que nos ponga un chip debajo de la piel para controlar todo lo que hacemos. Y las sanciones en ningún contexto se controla de manera absoluta. Cuando te dicen, no puedes conducir, conduce y se te pilla. Ya atrás. Pero al control de la carretera, si pillan a uno que tiene la prohibición de utilizar permiso de conducir, pues le pondrá la sanción. Pero vamos a poner en las carreteras mecanismos de detección de la cara de la gente por si alguien tiene una sanción por la que no puede conducir. Es un salto que hay que valorar. Claro, mi opinión es la que es, no digo que sea absoluta, pero que hay que valorar si para llegar ahí, queremos llegar ahí y con esa herramienta. Bueno, sí. Evidentemente, sujeto a debate. Bueno, el privilegio del moderador es terminar con el debate, y aunque tengo una pregunta de cargo. Puedo usar el privilegio del P y se lo planteo yo directamente. No hay manera, venga. Es que, claro, a mí lo de que es un proyecto sobre nuevos derechos, la pregunta que me ha surgido con todo este debate es: ¿nuestra Constitución está preparada, está adaptada a la aparición de la inteligencia artificial o necesitamos la incorporación de nuevos derechos para afrontar este fenómeno? Pero una Constitución de 1978 que reguló en el artículo 18 cuarto la prevención frente al uso de la informática era con carácter preventivo porque había un miedo a la informática y bastante hizo en aquella época, por lo menos contempló la palabra informática, cosa que la mayoría de los textos constitucionales no hacían, ¿no? Pero, pues, cuando se elabora la Constitución alemana o la italiana, había ni siquiera una noción de lo que eso podría ser, ¿no? Por tanto, no vamos a exigirles lo que no existiera.
Mm, Pero no, ¿cómo va a estar preparada la Constitución para recibir el empleo de la inteligencia artificial? No lo está. Pero, entonces mi pregunta es, ¿y cómo reformamos la Constitución para la incorporación porque de nuevos derechos sí, contemplemos los nuevos derechos con carácter general, que es lo único que puede hacer un texto constitucional, lógicamente, pero ¿cómo reformamos cómo hacemos lo que necesitaba la Constitución? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Yo no lo sé cómo lo hacemos, pero es una pregunta. O sea que no encuentra mal. Todos confiamos en los constitucionalistas, ¿sí, no? Como hay que analizar eso. Bueno, ahora sí, el eco del moderador. Vamos a ver, brevemente, porque ya hemos pasado por solo 4 minutos, ¿no? La hora está para terminar. De nuevo, agradecimiento, magnífica ponente, prueba es el debate que no. Lo que hace algunos años empezábamos a preocupar, porque cada vez había más datos de todo tipo circulando por mis sitios, los expertos en informática nos consolaban diciendo que el sistema, su propia complejidad, era nuestra defensa, porque cada vez se generaba más entropía, es decir, más desorden, es decir, más ruido, cada vez aquello era más controlable. Y por lo tanto no había ningún problema en que nuestra imagen estuviera en el canal de YouTube de este seminario y estuviera también en el cajero automático de la esquina, porque ellos nos hablaban entre sí y eso produce, eso ya terminado. Lo que produce la IA es esa unificación de todo, esa especie de, bueno, tú estabas ante el ojo de oro, pues parece ser que es una amenaza real y de ahí viene nuestra suficacia, no nos creemos. Porque claro, la identidad, controlar la identidad al entrar al estadio, en realidad no sería sino un sistema de verificación un poquito más sofisticado. Este no es, este no es, este no es, este sí. Pero es que no nos creemos que esa imagen desaparezca. Y no nos creemos que el control que se está haciendo en el estadio no se esté almacenando en una nube en California y luego, etcétera. Que ahí viene esta pregunta. Yo creo que alguien de la nueva generación, desde luego no yo, tendrá que diseñar nuevos criterios. Esto de la proporcionalidad ya ha saltado. O sea, porque cuando tú estabas hablando de lo que prevé el reglamento, reconocimiento facial, sí, pero para acabar con esa sociedad hipervigilada, el modelo chino, digamos, solamente en determinadas circunstancias, con determinada autorización, cuando ya que depende de determinados intereses. A mí me recuerda, salvando las distancias, la evolución jurisprudencial que hubo con la intervención de las comunicaciones, la intervención telefónica, ¿no? Tendrá que ver por lo visto el reglamento dice que puede ser la autoridad administrativa, no solamente una autoridad, ¿no? Bueno, tendrá que haber una autoridad que diga, bueno, muy bien, ahora sí, oiga, es que el partido que hay mañana es con el Maccabi de la Liga. Entonces, la situación está justificada, podemos, etc. Pero si seguimos con el símil de la intervención telefónica, es como es para perseguir un delito autorizáramos la intervención de todos los teléfonos. Es decir, es que el reconocimiento facial, por su propia naturaleza, hace saltar la proporcionalidad. Porque yo, para identificar a una persona, tengo que hacer reconocimiento facial de millones. Bueno, pues habrá que inventarse algo, porque eso está ahí, para quedarse. El perro de Nueva York lo tenemos aquí dentro de nada. Y por lo menos el perro se nota, cuidado, mira el perro. Pero nosotros no tenemos un perro, pero tenemos otros perritos más pequeñitos, claro, que no los vemos, pero están ahí. Claro. Porque Alice está ahí. Claro. Yo creo, ya termino yo esta reflexión con esto, es que no es un tema de reforma constitucional, etc. Yo creo que es un tema de que hay que diseñar frente a esta realidad que va más
y es inevitable. Primero, porque tiene grandes ventajas, riesgos también. Segundo, porque es extremadamente lucrativa, es decir, hay un negocio muy grande. Por lo tanto, esto es imparable, es decir, sería totalmente naif decir, no, en Europa no va a haber reconocimiento facial. Esto es impensable. Ahora, las técnicas que pueda haber de control, de cautelas, etcétera, tienen que ser basadas sobre el principio nuevo. Yo creo que el viejo juicio de proporcionalidad no nos sirve, porque puede haber una aceptación al derecho. Tú has citado no solamente esta intimidad, imagen, etcétera, sino un montón de ellos. Por muy leve que sea, a lo mejor, y con garantía de que se destruyen, pero que afecta a millones de personas. A millones de personas. Está buscando un delincuente para que quiere contar. ¿Qué pasa por la calle? En fin, esto da para mucho y bueno, habrá que dedicarse, o tendrán que dedicarse los que vienen ahora, dedicarse a esto en profundidad, porque realmente Que los jóvenes hagan esa cuestión. Eso. Bueno, pues gracias de nuevo. La tradición de se anuncia siempre el siguiente seminario. Ya tenemos fecha, aunque todavía no es público. Es verdad, acabamos aquí los seminarios de este semestre y el febrero empezamos ya por un tema totalmente distinto. Viene Agustín Ruiz Robledo, catedrático de la Universidad de Granada, y nos va a hablar sobre la ley de amnistía. Eso será el viernes 7 de febrero.